Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, queridas alumnas. Buenas Bienvenidos noches. al segundo ciclo. Estamos con todas las ganas, las energías para poder iniciar juntos. Les recuerdo que al final de la clase les voy a enviar para que registren su asistencia. Por favor, no olviden hacerlo. Y en el caso de que alguna no pueda ingresar a la otra clase, no se olviden de pedirme, por favor, el link para las justificaciones de asistencia, y que también están en el chat del grupo. Ahí las pueden encontrar en la descripción, ahí encuentran toda la información, pero igual, si necesitan algo me lo hacen saber, por favor. Gracias, mil gracias. De nada, profesor, bienvenido. Ludmila. Buenas noches a todas. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor, después de tiempo. Sí, pues. Es bonito encontrarse otra vez en este segundo ciclo. Vamos a esperar que vengan un poquito más estudiantes para empezar. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches, Dina. Dalila, buenas noches. Buenas noches, Lady. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Claudia, ¿cómo está? Bien, acá en el nido, decorando mi salón. Ya es la clase. Con ganas, ¿no? Con ganas, ¿no? Ajá. Ay, me acaba de dar la gripe. Ay, ay, ay. Terrible. Ay. Pensé como el SARP. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lady.
A ver, yo soy el profesor Carlos Ponce de León, Villarroel. Voy a llevar este ciclo con ustedes, Historia, Sociedad y Diversidad. ¿Ya? Es un curso para comprender cómo estamos, para comprender qué hacemos con esta sociedad. Y que espero que participen, porque esta clase es para que participen todas. Así que yo voy a preguntar a cada rato. ¿Qué más le digo? Actualmente estoy trabajando en un colegio, estoy trabajando en la universidad también, en la UTP, y voy a estar con ustedes estos días martes a las 6 de la tarde. Así que vamos a empezar con el curso. Acá está. Ahí está. Vamos a empezar con el tema de marginación, discriminación y exclusión. Pero antes que nada, tenemos que empezar por las fuentes de la historia. A ver, ¿qué entienden por fuente de la historia? ¿Ah? Fuentes de la historia. ¿Nada? Algo. En el colegio han llevado fuente de la historia. Los antepasados, profesor. Sí, pero fuente. Primero la fuente, después vamos a hablar de los antepasados. Fuente de la historia. Profesor, buenas Sí. noches. Buenas noches. ¿Fuentes son algún escrito o algún libro o redactación de algo histórico, pues, ¿no? De un escrito? Ya, está bien. Esa es una fuente, sí. Vamos a ver. ¿Por qué es importante aprender historia? ¿Ah? Dígame, ¿qué es la historia entonces? Eso sí sabrán. ¿Qué es la historia? ¿Ah? La historia es, profesor, buenas noches. Buenas Creo noches. que la historia es algo que pasó, ¿no? En aquellas épocas antiguamente, y eso lo redactaron, y es como una historia que nos cuenta o a través del libro nos informamos. Es algo Ya. que ha pasado. Está bien. Fuente de la historia. O la historia. Ya. Vamos a ver. La historia es una ciencia social. ¿Ya? La historia es una ciencia social. Anoten eso porque esa cosa no sé si la tendré acá, pero le voy a decir, ¿qué es la historia? ¿No? Lo anotamos, El profesor, ¿verdad? concepto. ¿Cómo? Lo anotamos, ¿verdad? Claro, fuente Ya. de la historia. No, pero primero la historia. ¿Qué es la historia? Entonces yo les digo que la historia es una ciencia social. Ahora, díganme ustedes qué cosa es ciencia. ¿Ah? Es el que estudia. Ya. A ver, la ciencia se basa en dos términos. Uno es la observación y la otra es la explicación. Ya, la ciencia es la observación y la explicación de las cosas. ¿No? Ya, el método científico ya es otra cosa, pero la ciencia se basa en la observación y la explicación. El científico va a observar el fenómeno o la cosa que va a estudiar, ¿no? Va a ver las consecuencias, las causas, los motivos, y la va a poner por escrito, ¿ya?
la va a explicar. ¿Ya? Entonces, la ciencia es, la historia, entonces es una ciencia social, ya sabe por qué ciencia. Y social, a ver, ¿qué entienden por social? ¿Ah? Sociales, buenas- todos los que vemos, Buenas noches, ¿cómo? todas las, Las per- social es algo que todas las personas podemos informarnos, es Ya. algo general. A ver, es una ciencia social porque estudia las sociedades, ¿ya? Estudia la sociedad a través de los tiempos, ¿ya? Y va a explicarla por qué se ha comportado así, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué creen que es más importante aprender la historia antes que la ingeniería, la física, la química, la ecología, la sociología, la antropología? Porque necesitamos liberarnos de la pesada carga histórica para construir una memoria sana que permita repensar nuestro pasado. ¿Ya? Mirarnos a nosotros mismos sin complejos y enfrentar más conscientes y decididos los retos que nos depara el futuro. ¿Ya? Entonces la historia es importante para eso. Un pueblo que no sabe su historia, que no estudia su historia, está condenado a repetirla, dice un historiador. Pero aparte de eso, ¿no? Yo le decía que la historia es una ciencia social, ¿no? Que estudia el pasado del hombre. ¿Ya? Es una ciencia social que estudia el pasado del hombre. ¿Para qué? Para comprender su presente, para comprender cómo estamos, por qué estamos así. Y, lo más importante, proyectarse al futuro. ¿Ah? ¿Qué les parece? Entonces, la historia es la ciencia social que estudia el pasado del hombre para comprender su presente y proyectarse al futuro. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Están ahí? Profesor. Sí, profesor. Listo, ya está. Dígame, pues, porque si no yo me pongo triste, pues, porque yo estoy solo, estoy hablando con la computadora nomás. ¿Ya? A ver, entonces, ¿por qué razones es importante aprender la historia del Perú? ¿Ya? ¿Por qué es importante la historia del Perú? Acá solamente le he puesto 4 razones, ¿no? Y lo primero que se nos aparece es, pues, para apreciarnos a nosotros mismos, para apreciarnos por qué somos así, para comprender qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué estamos así? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿No? Ay, 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 ¿qué es lo que yo hice acá? Bueno, entonces, vamos a apreciar para conocer mejor el presente y para tener una razón de la objetividad del transcurso de las cosas, ¿no? Y porque la historia como crítica y superación es la memoria de la nación, ¿no? Tenemos que tener una memoria de la nación, de lo que ha pasado, porque si no, ¿de qué nos va a servir transitar por esta vida si vamos a pasar las mismas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Qué complejo colectivo surgió ¿ah? A ver, díganme ustedes. ¿Cuál creen que sea el complejo que haya surgido después de lo que vinieron los españoles y invadieron el Perú? A ver, ustedes digan. ¿Ah? Buenas noches, Nirvana. A ver, ¿qué complejo ha surgido en nosotros después de que vinieron los españoles y lo atraparon a Atahualpa, lo mataron, hicieron lo que hicieron con el Tahuantinsuyo? ¿Mm?
Nos dejaron la religión católica. ¿Ya? Pero qué complejos, qué complejos. Nos han legado los españoles, nos han obligado a tener ese complejo que todavía no nos zafamos del Perú. ¿Ah? De que somos un país siempre dependientes de otro, porque no alcanzamos la máxima barrera, ¿no? De ser independientes, porque siempre somos un país subdesarrollado, no desarrollado. Sí, pues ya ven, Ujú, ese sí. complejo nos ha traído a nosotros, ¿no? Un complejo de inferioridad. Nosotros vemos al extranjero como más que nosotros. Viene un norteamericano, un gringo, un alemán, un francés, un ruso, y nos quiere dominar en cualquier ámbito de la sociedad, acá en el Perú. Entonces, hay que pensar que los españoles nos han arrancado todo lo que teníamos en el Perú, ¿ya? Y sometieron al pueblo peruano a un dominio cultural, económico, social, político, para aprovecharse, pues, de estas tierras, y trataron al pueblo peruano como ignorante. Y nos hemos quedado con eso nosotros. ¿Pueden creerlo? Acá en el Perú, somos un país dependiente hasta ahora, ¿ya? Que no nos hemos zafado jamás de el complejo de inferioridad que los españoles han trazado en nosotros. De eso vamos a hablar acá. Buenas noches, Juanita. ¿Me comprenden ahora? ¿Sí? ¿Entienden? Listo. Vamos a continuar entonces con las diapositivas para que vean ustedes cómo, ¿no? El complejo de mirar con admiración al extranjero, al que consideramos superior o civilizado. Y al autoflagelarnos, a considerar que nuestras raíces indígenas son más bien bárbaras o cuasi prescindibles. Es la complejada. Claro, claro. Pero no claro. todos los profesores somos acomplejados. Sí, ¿Verdad? somos acomplejados. ¿Ah? Esos españoles han hecho pues, lo que han querido con el Perú. No nos han dejado nada. Miren, hay un libro que se llama Ciencia y Tecnología Incaica, ¿ya? Y la escribió Máximo Grillo. Y este señor dice bien claro que los españoles vinieron y nos borraron la memoria del Perú. Porque a los primeros habitantes del Perú le hicieron dejar de lado sus raíces, sus costumbres, hasta su idioma. Vinieron y se lo arrancaron. ¿Ah? Entonces, tenemos que ver nosotros, ¿no? Cómo superamos este complejo. ¿Ya? ¿Cómo superamos este complejo? A partir de una historia bien contada, pues objetivamente. Porque a través de estos conocimientos más objetivos del sentido del significado de las sociedades andinas, por ejemplo, ¿no? Nos van a ayudar a terminar con este complejo. Su tecnología, su cultura, sus logros, sus resultados. Oigan, ustedes imagínense nada más, ¿ya? Vinieron los españoles, ¿no? Se pusieron en Tumbes,
¿no? Ahí en el Puerto Pizarro. Averiguaron dónde estaba el jefe, el rey, el inca, qué sé yo. Y dijeron, está en Cajamarca. Ellos han estado en el norte y han visto pues las construcciones de las casas, todas bien hechas. Y entonces han emprendido la subida a Cajamarca. ¿Cómo creen que era la subida a Cajamarca? A ver, digan ustedes. ¿Ah? ¿Cómo creen? Imagínense que estamos en 1532, ¿no? Y ustedes están ahí con Pizarro, ¿no? Y se van a ir para Cajamarca. ¿Cómo creen que es el viaje? A pie, caminando, Caminando, caballos. en A pie no, caballo. se han ido en caballo. En caballo se han ido. Listo. ¿Qué más? Pero ¿cómo creen que ha sido el camino? A ver. Largo, muy largo. ¿Ah? Muy largo, estrecho, tierra. Ya, No largo. había pistas como era, como ahora. No había Cansado piso. también. Angosto también. Mentira. Trochas carrozables. Estrecho. Ay, ¿quién les ha dicho eso? ¿Saben lo que había acá? Había toda una red de caminos que se llamaba el Capañán, ¿ya? Que tenía hasta 8 metros de ancho, ¿ya? En el que podían ir tranquilamente, sin ningún problema a Cajamarca. Oye, han tenido toda la facilidad del caso para irse a Cajamarca. Y al irse a Cajamarca, se han deslumbrado con las construcciones de las casas, de los edificios, ya que han sido una maravilla. Algunas han tenido como el Coricancha, por ejemplo, incrustaciones de piedras preciosas, de oro, de plata. El baño del Inca era cubierto de oro. ¿Y saben qué cosa? Los baños del Inca también. Claro, y que estos españoles les ha comenzado a crecer una envidia, ¿ya? Una envidia tremenda al ver la riqueza que existía en el Perú. ¿Y saben qué? Lo que les sacó pica es que aquí en el Perú, ojo, no vieron ni se encontraron con un solo mendigo. Ellos habían estado acostumbrados a ver en España, en Europa, en Asia, en África, gente pidiendo limosna, pidiendo comida. Aquí en Tahuantinsuyo no había nadie así. Todos tenían un pedazo de suelo, un terreno. Tenían un topo, un medio topo, las mujeres. Un topo los hombres. Ah, era bonito. Los peruanos tenían de dónde sacar su comida. No tenían necesidad de pedir plata, no tenían de tener mendigos. ¿Creen que eso no los ha llenado de envidia? De sorpresa de ver tanto adelanto en el Perú. Y llegaron a Cajamarca. Y Pizarro manda a Hernando de Soto con su hermano, un emisario, para que concerten una cita con Atahualpa. Y ya esa es otra historia, pero lo que les digo, el viaje a Cajamarca fue fácil, no es el camino que los pintan yendo sin saber dónde. No, había Capañán, el camino del Señor, Capañán. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Me están siguiendo?
Sí, Listo. profesor. Ya Sí, está. profesor. Bien, bien. Entonces, miren, tenemos que aprender a mirar nuestros ancestros prehispánicos como los europeos miran a los griegos y los romanos. Los griegos y los romanos tenían mucho que envidiarle al Perú. Aquí en Perú no tenía nada que envidiarle a los romanos y a los griegos. No tenían. Pero los europeos españoles se han encargado de arrancarnos todo esto precioso, hermoso y bello que existía en el Perú. Ahora nos dicen que eres peruano. Sí, soy peruano. ¿Qué antepasados tienes? Ah, había unas culturas, pobrecitos. Ah, eso era pasado, ¿no? Y no saben todo el legado que arrastramos los peruanos. Legado glorioso de las culturas preincaicas y del Tahuantinsuyo. Nosotros debemos sentirnos orgullosos de haber nacido en esta tierra, ¿ya? Y que ha tenido una tecnología y una ciencia tan superior como cualquier país. Pero, como les digo, y como ustedes me lo han dicho, los españoles se han encargado de arrancarnos de la cabeza, de la mente, del corazón, todo lo que significa el Perú profundo. ¿Ah? Vamos a ver, fuentes de la historia, ¿ya? La fuente de la historia es todo objeto, todo documento o evidencia material, ¿no? Que contiene o conlleva la información útil para el análisis histórico, ¿no? Viene a ser la materia prima de lo que agarra el historiador para reconstruir la historia. Por eso es que sabemos de que el Inca, que Francisco Pizarro, no se ha ido pues a la aventura por un camino agreste, sin ningún horizonte. No, 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 no. Ellos han ido por un camino que ya existía. Por eso que ha sido fácil. No que los españoles comienzan a hablar pues, que ellos han subido, ¿no? Este camino a Cajamarca, que ha sido difícil para llegar y que se morían. Ay, mentira, 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 mentira. Bueno, ya eso es otra historia. Vamos a la fuente de la historia, ¿ya? Vamos a conocer la fuente de la historia, ¿ya? Primero, es que son las huellas dejadas por las actividades de los habitantes del Perú y del mundo, pues, ¿no? Del ser humano, ¿ya? Del tiempo. Nos permiten reconstruir los acontecimientos y las formas de vida del pasado, ¿ya? Las fuentes históricas pueden ser primarias o secundarias, ¿ya? Las primarias son las directas. Por ejemplo, información de primera mano, pues, ¿no? ¿Ya? La versión original, por ejemplo, del Tahuantinsuyo. ¿Qué tenían? Ah, las leyendas, Manco Cápac, Mama Oyo. Esa es una fuente primaria. ¿Ya? La leyenda del Nailán, también. De Pachacama, también. ¿Ya? Ahora, cartas, diarios, documentos, pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, videos, y todas las fuentes que puedan existir. Las fuentes secundarias ya es una fuente que han escrito los primeros historiadores, ¿ya? Por ejemplo, los cronistas. ¿Ya? Los cronistas son una especie de periodistas que han venido con Francisco Pizarro acompañándolo, ¿no? Para escribir las cosas que existían en el Perú, las cosas que pasaban en el Perú, las cosas que iban haciendo para conquistar, dicen, el Perú, y ellos lo han contado a su manera, ya a su manera. Entonces, para hacer una verdadera historia, tenemos que investigar mucho, mucho, y tenemos que irnos a las fuentes, pues, ¿no?
Acá en las fuentes secundarias son personas que son hechos de personas que no han estado en los hechos. Se las han contado y ya las han puesto por escrito, pues, ¿ya? Los libros, los textos, la enciclopedia, las fotografías, fotomontaje, grabaciones, disco, compacto, qué sé yo. Todas las cosas están ahí. Ahora, vamos a ver de las fuentes secundarias, de las fuentes primarias, lo más importante, ¿ya? Por ejemplo, son las fuentes orales, ¿ya? Las fuentes orales. ¿Qué son las fuentes orales? Los mitos, las leyendas, ¿no? Por ejemplo, a ver, y esto ustedes lo saben y no me van a dejar mentirles y tampoco ustedes me van a mentir. Pero, a ver, ¿ustedes saben algún cuento que les han contado ustedes? Su abuelita. Yo, profesor. A ver. Bueno, un cuento en mi pueblo, ¿ya? Ya. Ya, bueno, en mi pueblo hay bastantes ruinas. Ya. Y mi pueblo se llama Urpish, dice porque la paloma cantaba Urpay, Urpay, y por eso se llama Urpish mi pueblo. Y también, o sea, el significado, o sea, la ruina también se llama Cruz Pampa. Ya. ¿Ya ven? Esa es una leyenda o un cuento que le han contado y seguramente le han contado su mamá y su abuelita y generaciones de atrás. Otro cuento. Yo, profesor. Ya, a ver, Doris. En mi pueblo también, en el tiempo de las inundaciones, cuando el río, porque cruza por ahí un río y una quebrada. Ya, el río cuando ya está extenso, o sea, ya a flote, ¿no? El agua con caudal. El caudal está completo. Tremendo. Sí, siempre entra ya a la quebrada y en la cual, ya pues está todo así rebalsado, ¿no? De las cuales, siempre sale la yacuruna. ¿Ya? ¿Qué es eso? Es un, ¿qué puede decir? Un diablo. Ya. Ya, es hombre del agua. Ah, ¿Ya? yacuruna. Sí, la yacuruna. Ya. Eso hace de que atrae a los niños, ¿no? Siempre se presenta en diferentes animales, un perro, no sé, y da la casualidad que cuando ya escuchan niños cerca de ahí de la quebradita, sale, ¿no? O sea, siempre se presenta eso. Y como el niño es curioso, ha habido un caso de que uno de los niños, supuestamente, ¿no? Se ha ido al río. Y nada, la mamá, los vecinos, las vecinas ahí, a buscarle ya en el río, de las cuales, el niño estaba mirando la tele, ¿no? En la casa de su amiguito, ahí nomás cerca al río, eso sí. Y nada, de tanto que le han buscado, ya la mamá se había desmayado y todo esto, se van a la casa ya para que busquen alcohol y todo eso. Y el niño, estaba ahí, profesor, mirando la tele y se presentó, o sea, todo el físico del niñito se presentó ahí en la quebradita. En la casa. Sí, un A hecho ver. real. Gracias, Doris. A ver, Dina. Dina. No hablar. Entonces, Milagros. Milagros. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Milagro, ¿cómo estás? Bueno, voy a contar sobre la historia de acá de Ocaibamba, en mi pueblo. Dice que por aquí en las ruinas de Tinyash, cuando metes ahí tu mano, sale sangre en la ruina y que hay un túnel donde llega hasta Cajamarca. Eso nomás, profesor, quería contarle. Ya, está bien, está bien. A ver, miren, no solamente cuentos, no solamente leyendas, no solamente, también nos han cantado canciones que no están escritas en ningún sitio, pero esa canción la contó mi abuelita,
me contó mi mamá, se la cantó la abuelita de mi abuelita. O sea, canciones que vienen de generación en generación. Por ejemplo, ¿qué saben ustedes? ¿Ah? Yo, profesor. A ver, Doris. Ya, por Nuevamente. ejemplo, esa, luna lunera, cascabelera, ojos azules, boca morena. Eso cantaste mi abuelita, mi mamá. Claro, Y claro, ya nosotros ve. siempre Ya cantándoles ve. bueno, a ¿Qué mi hija, más? ¿no? El arroz con leche, por ejemplo. ¿Quién no ha cantado arroz con leche? No, Sí. arroz con leche, me quiero casar como una señorita de Portugal. Y así, La ya ves. vaca Lola, son Así, canciones ¿ya? Pero esas canciones antiguas. también vienen de generación en generación. A ver, Isabel. Profesor. Bueno, ¿Cómo hay está? una canción que no he escuchado, ¿no? Pero mi papá siempre nos los cantaba. No tengo buena voz, profesor, pero No importa, eh, acá no importa que se hagan los gallos, la cosa es es que aprendemos. una canción Flor de Retama. Ya. Eh, bueno, no me la sé mucho, pero ahí voy. Me decía, bueno, Flor de Retama, ¿no? En el paisaje floreciendo, llevas las palomitas, vienen al... No se escucha. No se escucha. Ahora, profesor. Sí, ahora sí, ahora sí. Lo que pasa es que también a él le cantaban, dice esa canción, ¿no? O sea, viene de tradición en tradición, la flor de retama. ¿Por qué era la flor de retama? Porque la abuelita le cantaba y tenían una flor en la casa, ¿no? Es un árbol, primera vez que yo había visto, porque tampoco no he visto, y era bien bonito el árbol. Al final, pues se secó el arbolito y las palomitas atraía las palomas ese arbolito y a nosotros pues nos sentíamos orgullosos de eso, ¿no? De tener un árbol hermoso con las palomas y todo, ¿no? Pero bueno, no sé cantar, profesor. No importa, no importa. Dina, a ver, hace rato que quieres hablar. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Dina? Profesor, hay una cancioncita que siempre mi abuelita cantaba, pero es en quechua, profesor. ¿Puedo cantar en quechua? En quechua canta para que todos aprendan quechua. Ya, profesor. Mire, dice, ¿no? Urfuchayantas jamuni, chachas chay, kuyana kuita mas casting, chachas chay, wayuna kuita mas casting, chachas chay, chachas chay, chachas chay. Así cantaba el profesor. Decía, ¿no? Vengo por todos los cerros buscando amor, buscando cariño. Eso quiere decir, mira. profesor. O sea, oye, que no te vayan a ver nomás un empresario y te lleva porque canta bonito. A ver, Leticia. Ya, gracias, profesor. Gracias, Dina. Leticia, a ver. Buenas noches, profesor. Buenas también noches. la canción, Ping Pong. Ah, Ping Pong. Yo recuerdo, bueno, mi mamá tenía su esposa de mi primo, la que era su esposa de mi primo era profesora. Entonces, yo estaba chiquita y lo recuerdo, tendría yo 7 años y él le preguntó a mi mamá, le dice, ay, no sé, señora Betty, ¿qué voy a cantarle a mis niños? Y mi mamá le dice, cántale Ping Pong. Y Ping Pong, y mi mamá le enseñó, pues Ping Pong es un muñeco, el famoso Ping Pong que se lava la carita con agua y jabón. Ping Pong es Ping un Pong. muñeco. Ajá. Ping Pong es un muñeco muy guapo de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. No hace de tirones, no llora ni hace así, ¿no? Ping Pong ya va a la escuela, no ensucia su mandil y cumple sus deberes como un buen colegial. ¿Ya ves? Yo también sé. Ajá, ¿ves? Me la cantaban, pues entonces yo también canto, pues, ¿no? A ver, Sara. Claro, pues. Esas son las tradiciones, pues. A ver, Sara. Buenas noches, profesor, compañeros, compañeras. Sí, yo también tengo antepasados, como mi abuelita me pasaba cuentos en quechua. Entonces hay varios cuentos que se los sé de memoria y también yo lo he compartido con mis hijitos y apuesto que ellos también lo van a compartir con sus Claro. tradiciones que han pasado generaciones en generaciones, ha pasado esos cuentos, son de quechua son.
Ya. Elena, la última. Profesor, Ya. A ¿le ver. cuento? Ya, sí, sí, cuéntanos. Ya. En quechua lo voy a contar, profesor. Ñawpaj tiempos karkan oveja miche o doncella. Doncellas michiran ovejata. Hinaspas na o joven o mastito o purimon. Hinaspas nin quinza epina kupiasun. Hinaspas nin doncella kayachi kanokata epiruain. Hinaspas na nin ya no episei. Doncella mans epid atincho. Ay ya epir porque nicho yasas mastito. Hinaspas mastito mans tupan hinaspas mastito may langrama. Pero pues nas cinta pun doncella. Mamam papan smashkan pasah wakakus mana saringuch. Hinas patas nang puring rik mashka hinas pas konkais doncella okuring wawayan. Hinas ni yo che epe joven ka condor man super condor chaka pues nyawin man tak hawai kun joven takut hawai ku sama tukun. Pero man so chkas casa condor. Wawalyak ka pun hinas doncella ok sapitot na bader ko kung mayo kanto pe hinas pachatat aksan kines pachat aksan kinas patas aksan pachata hinas sapitok ka nin responding kepi kili wawanjus pachan kunat aksan hinas hinas kondor kanimon ya orajamon hinas manas kaspach sapulla se alakikshas kung mayo kanto pe hinas mikuruko pon sapitota kondor pasapon smashka hinas kaska oh tiula tiula man sillaro con chedas caballo man convertis chayan pero manos nachkas caballo tiulas casca hinas patasis chayan doncella huasin man mamá papantas ya chaygochin doncella amapuni chaynata hamunka chay manan runachu ñawinsmantan runa manan runachu yaknisni ya nis mamani pasay como yerno pasay como que tiay kuinis nas matas hatun mangaps impushan pas yurah mantel wan tapaygos hinas chay tiay kuinis chay pas tiay kuchin kuinas patas mangam urmayopun hinas patas condor chay putipun wawal hapigos chay wawallaps condor uñallas kasta chay tiulatas escapapun ñawingomantas caballos pero mans caballos tiulas kasta acagos orajas hinas doncella salvacupun hinas allincapun hinas causapun rikin allincapun cheptucupun ya chay cuento profesor hasta ahí termina no sé si me habrá entendido. Yo no entendí nada, pero a ver, ¿quién ha entendido? A ver, que nos diga, a ver, ¿quién ha entendido? ¿A quién ha entendido? ¿Nadie? No, ¿cómo que no? Alguien tiene que haber entendido. Nuestra compañera que habla quechua. Ya bien, pero claro, una que hable quechua. A ver, ¿quién entendió? Hemos entendido. ¿Sí? A ver, ¿qué ha contado? A ver, cuéntanos, a ver. La compañera Karina. A ver, dinos, Doris, a ver, ¿qué ha contado? No, ha sido la compañera Sara. No, la que sabe quechua, digo, la compañera Karina. A ver, Karina, a ver, ¿qué nos dice? Profesor, buenas noches. Profesor, no escuché bien, no tengo buena señal. Yo entiendo quechua, pero no sé si la compañera podría volver a contar el cuento que estaba contando. No le el argote. Va a pasar el tiempo ya. Sí, sí. A ver, lo va a contar mejor y nos va a decir ese cuento después ya, porque está, y que nos haga en castellano, porque ella se está riendo sola, entonces debe ser gracioso, ¿no? Debe ser gracioso. Bueno, acá la fuente primaria, la fuente secundaria, las fuentes orales, ¿ya? Son todos los escritos, todas las cosas que se han contado de generación en generación. Haz de cuenta que en una tribu, en una cultura o en un asentamiento humano, qué sé yo, ¿no? Alrededor de una fogata, se sentaba pues el más anciano del pueblo y les contaba la historia de su pueblo, ¿ya? Y ahí lo escuchaban todos y lo iba contando tantas veces, todas las noches, que se lo sabían de memoria, ¿no? Entonces,
Cuando él moría, tenía que entrar el otro más antiguo, ¿no? ¿Ya? Y contaba las mismas historias, ¿no? Y las que venían sucediendo, ¿no? Entonces, ahí se iban contando de generación en generación y nunca se perdía la memoria del pueblo, ¿ya? Esas fuentes, por ejemplo, esas fuentes son importantísimas, ¿ya? Los mitos, la leyenda, los cuentos, las canciones, las danzas, ¿ya? Las danzas que danzaban y les contaban, el danza hacía así, entonces cada uno, porque las danzas no las han escrito, pues, ¿no? Además, acá al Perú, ¿en qué año apareció la escritura? ¿Ah? En 1532, cuando Pizarro pues llegó al Perú, ahí recién llegó la escritura, imagínense. Ahora, la otra fuente es la fuente escrita, ¿ya? Era la fuente escrita, ¿ya? Y la fuente escrita son todos los documentos escritos que hay. Por ejemplo, tienes en las paredes de Egipto, por ejemplo, todo lo que escribían, ¿no? En las paredes también de Caldeo Asiria también, ya Mesopotamia, ya. Y las fuentes materiales, ya son todas las cosas materiales, por ejemplo, monumentales, ¿no? Tienes el Machu Picchu, Chichén Itzá, la muralla china, las pirámides de Egipto, ¿no? Keops, Kefren, Miserino, Chachahuamán, qué sé yo, todos los monumentos arquitectónicos que hay, ¿no? Y también las fuentes materiales utilitarias, por ejemplo, los huacos, las cerámicas, tienes las herramientas, lo que usaban para la siembra, la cosecha, los instrumentos para la guerra, todas esas cosas, ¿ya? Esas son fuentes materiales. Y la otra fuente es la audiovisual. Esas son más modernas, ¿no? Que están, pues, por los videos, los audios, las fotos, ¿no? Que están para informar, ¿no? Ahora, acá también hay otra de las fuentes, que son lo mismo, ¿no? Por ejemplo, las fuentes iconográficas, las obras plásticas, la pintura, la escultura, la arquitectura, las obras gráficas, la foto, el cine, el mapa, ¿no? Los planos, las fuentes documentales, ¿no? Las escritas, narrativos, estadísticas, audiovisuales, cine, fotografía, ¿no? Las fuentes orales, relatos orales, tradiciones de la vivencia de personajes, de protagonistas, directos o indirectos, grabadas en formato de audio y video, ¿no? Y las fuentes materiales, los restos arqueológicos, las vasijas, los fósiles, ciudades enterradas, monumentos, utensilios, todas las cosas que encuentran, ¿ah? ¿Ya? Acá está. Ahora, la historia, pues, no es una ciencia que trabaja sola, ¿ya? No es una ciencia que trabaja sola. Siempre necesita de la ayuda de otros, ¿ya? Que son los que van a prestar sus conocimientos para la ciencia histórica. Por ejemplo, tiene la geografía, ¿no? Que coloca el suceso en un espacio geográfico. Por ejemplo, Pizarro, ¿dónde captura Atahualpa? En Cajamarca. Está ubicado en tal lugar. Ah, es Cajamarca, ¿no? Entonces, ahí la geografía se encarga de colocar en el espacio físico el suceso, ¿ya? La antropología, que estudia, pues, aspectos biológicos del hombre, la antropología. Dime, Sara, dime, Elena, a ver. Muy buenas noches. Dime, Elena. Yo mucho recuerdo de mis viejos abuelos y de mis papás, ¿no? Para Viernes Santo, todos los Viernes Santos, a nosotros nos hacían ayunar. ¿Sí? Eso era, nos hacían ayunar. En todas las casas era. Sí, nos hacían ayunar y a mediodía lo que nos daban era una tortilla con un pedacito de queso y la mitad de un plátano.
y nos hacían rezar una letanía, ¿no? Mucho la recuerdo, y mi papá nos hacía arrodillar y nos hacía rezar la letanía, ¿no? A ver, la voy a contar a lo que me acuerde, ¿no? Porque imagínense, yo era niña en ese entonces, tenía 5 añitos por ahí, ¿no? Pero recuerdo, porque mi papá eso lo llevaba como una ley, hasta cuando ya nosotros hemos sido adolescentes y todo eso. Y decía así: Viernes Santo, que la Virgencita María pasaba rezando su letanía. Por las calles de amargura encontró a una mujer sentada y le preguntó: ¿no ha visto pasar al hijo de mis extrañas? Por aquí pasó, señora, antes que el gallo cantara, con una cruz en el hombro y con una corona de espinas que el cerebro le traspasaba. Al oír todo esto, cayó al suelo desmayada. Vea pues, señora, abogada nuestra, ve, levántate y ve a tu hijo, que él está dando la vida por todos nosotros. Amén. Entonces, sí me acuerdo todavía, profesor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿No? Esas son tradiciones, pues, ¿no? Sí. A ver, sí. Y cantaba una canción, recuerdo mi papá, y ahora está mi papá bajo tierra, que la cantaba así, decía: pasando el río, pasando el puente, de una corriente se oyó una voz. Era mi madre que me decía: ya no hay consuelo para los dos. Mucho recuerdo a mi padre. Ay, profe. Pero es bonito recordar y que vive en tu corazón, pues. Eso es lo bueno, ¿no? Sí, que no se ha profesor. muerto y que mientras lo siga recordando va a seguir viviendo, pues, ¿no? Ajá, profesor, sí, pues. Sí. Pero lindo recuerdo. Sí, sí, bonito, bonito, bonito. Otra ciencia auxiliar es la numismática, que estudia las monedas, ¿ya? Y las medallas antiguas. La etnografía estudia las costumbres y las tradiciones de los pueblos, pues, ¿no? La paleontología estudia a los seres orgánicos de la antigüedad. La arqueología estudia, pues, los restos antiguos, los restos humanos, o los restos fósiles, o los restos arqueológicos, ¿no? La lingüística estudia, pues, la comunicación oral, ¿ya? Acá el tiempo histórico. Miren, ¿ah? Y esto también tienen que ustedes saberlo, porque nuestro calendario es solar, ¿ya? Y hay que tener en cuenta eso, basado en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Cuenta los años a partir del nacimiento de Jesús, ¿ya? Cuando nace Jesús, recién hace el año 1, el siglo 1. Pero antes, los cosas que han ocurrido antes, ¿no? El siglo V antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, había Grecia, ¿no? El siglo II ya era Roma, ¿no? Y así, ¿no? Y después del siglo, del año de Cristo, ya vienen los tiempos de ahora, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, un siglo son 100 años, ¿ya? Para averiguar a qué siglo pertenece un año, se procede así. Mira, si el año termina en 2 ceros, se eliminan los 2 ceros al final y se pone el número 4. ¿Ya? ¿Ves? 10, 20. Ahora, si el año termina en 0, se eliminan las 2 últimas cifras de la suma. Así, ¿no? Entonces, 1657. Entonces, los números de 16 más 1, 17, es el siglo XVII. Por ejemplo, el 2021, ¿no? Viene a ser el 20 que está acá, más el 1, siglo XXI, ¿ves? 2022, igual, ¿no? 20 más 2, ¿ya? Eso tienen que aprenderlo, hagan el ejercicio de eso. Ahora, las características de la historia,
Ya les dije, es una ciencia social, porque se refiere pues al estudio de hechos, ¿ya? Que el hombre ha realizado como miembro integrante de un grupo social, de una colectividad, ¿ya? En este sentido, el hecho procede, el acontecimiento también, y tiene validez en cuanto repercute o beneficia a la comunidad que lo integra, ¿ya? Por ejemplo, lo que comieron ayer no es histórico, pues, ¿no? Pero si ayer ustedes han hecho, ha ocurrido con ustedes un matrimonio, por ejemplo, eso es histórico. Eso es histórico, ¿no? Hay cosas que en el hombre, en la persona, como ser social, ¿no? Repercute en él mismo y no es histórico, pues, ¿no? Las cosas que han comido, que han hablado, que han jugado, qué sé yo. Pero cuando repercute en algo esencial, sí, es histórico, ¿ya? Ahora, es selectiva. ¿Por qué? Porque se refiere a hechos más importantes que generan una sociedad, ¿ya? La historia como ciencia obra en función de las estructuras y coyunturas que van a consistir en la base del desarrollo social, ¿ya? O sea, si el hecho de una sociedad repercute, es un hecho histórico, ¿ya? Es perspectiva, porque el hecho analiza cosas del pasado, ¿ya? ¿Ya? Lo que pasó ayer, por ejemplo, los acontecimientos que pasan a diario en el Perú, ese es histórico. Estamos viviendo un proceso histórico con el gobierno de Castillo, por ejemplo, ¿no? Y la historia no se detiene, sigue avanzando, ¿ya? Ahora hacen historia, por ejemplo, los periodistas, que al hacer investigación periodística de un hecho que pasa a la historia como hecho histórico, ¿ya? Es irreversible porque estas cosas de la historia no se repetirán en las mismas circunstancias ni bajo las mismas modalidades, ¿ya? Pero sí se repiten en hechos, ¿ya? En hechos, ¿ya? Pero no en las mismas circunstancias, bajo las mismas modalidades, no, ¿ya? Es atemporo espacial, sí, porque se refiere a un tiempo, al tiempo espacial, ¿no? Al espacio-tiempo, ¿ya? El tiempo pasado son ejes de cadenas que señalan la posición de un hecho que en el devenir histórico. Entonces, ahí los historiadores o las personas, de acuerdo a los hechos históricos y cómo estamos ahora, nos podemos proyectar para el futuro. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Ahora, las etapas de la historia de Perú, a ver, de 20.000 años antes de Cristo, ¿no? 20.000 años antes de Cristo, es la época preincaica, que viene desde el primer hombre. ¿Saben ustedes el primer resto humano que ha encontrado en el Perú? ¿Quién es? ¿Ah? ¿Saben o no saben? El resto humano o el hombre más antiguo es el hombre de Pacaicasa, que está en Ayacucho, ¿ya? Este hombre han encontrado solamente restos líticos. Lítico se refiere a piedras, ¿ya? Que son labradas como instrumentos para la caza o para matar animales o para despellejarlos, ¿ya? Estos restos líticos han sido encontrados con los restos de un megaterio. Un megaterio es una especie de oso que tiene 3 metros de alto y que tiene una cabeza como de rata,
¿ya? Es un oso, ¿ya? Y ese animal sí lo he encontrado. Lo que hace ver, hace suponer de que el hombre, ¿no? De Pacaycasa ha perseguido al animal, lo ha chapado, lo ha matado, ¿no? Se lo han comido y se han ido, porque son errantes, son nómades, ¿ya? Ellos caminan de un lugar para otro. ¿Por qué los primeros habitantes no llegaron a la costa peruana? A ver, díganme ustedes. Se fueron a la sierra Ayacucho. Imagínate la sierra, las alturas de Ayacucho, y no en la costa. ¿Por qué? Piensen un poquito. ¿Ah? Porque en la sierra había animales y podían cazar, ¿no? Y Ya. no ser vistos por los demás, porque a ellos no les gustaba que que los vieran, ¿no? Porque eran salvajes. A ver, hace 20.000 años, en la costa peruana, ¿ya? Los que son de la costa sabrán que es un desierto, ¿no es cierto? Ya, es un desierto completo. Y está interrumpido por 53 ríos que pasan en toda la costa de Perú, ¿ya? Bajando por la corriente, la cordillera de los Andes, ¿no? En la vertiente occidental. Ahí llegan los ríos, ¿ya? Caudalosos, ¿ya? Pero hace 20.000 años, esta parte del continente era húmedo, ¿ya? Existía mucha lluvia, ¿ya? Ay, 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 Juanita. En la costa llovía mucho y es por eso que crecían árboles grandes, arbustos grandes, árboles. El suelo era húmedo y hasta habían pantanos. ¿Ya? Era pantanoso, era tierra movediza, toda la costa de Perú, ¿ya? Más para hasta Ecuador, ¿ya? Y entonces no tenían dónde quedarse en la costa, porque el sitio era pantanoso, era muy difícil quedarse acá, y tuvieron que irse a la sierra, ¿ya? Prueba de ellos son, ¿conocen los pantanos de Villa, los que viven en Lima? ¿No? Desen una vueltita, sí. Los pantanos de Viña, ¿no? Es una muestra de lo que era Lima, o lo que era la costa de Perú, ¿no? Así era de húmedo la costa de Perú. Otra cosa es los manglares. ¿Quién conoce los manglares? Piura. ¿Ah? O en Arequipa, en Mollendo. Ya, pues, o sea, esos son humedales, ¿no? Que quedaban que quedan en esos sitios, que quedan solamente 3 muestras, ¿no? Y después comenzó un calentamiento y se fueron secando. Y esta parte del continente se convirtió en árido. Ya no crece nada, ¿no? Hasta ahora. Aunque tienen que regar esas partes desérticas, ¿no? Con agua y hacer canales de irrigación, pero en cambio en las partes donde crece el río, ¿no? A ese lado nomás tiene el valle, ¿no? Que son ricos, abundantes, sí, pero después viene un desierto, otra vez un valle, otro desierto, otra vez un valle. 53 ríos, 53 valles y 54 desiertos que están en todo el Perú. El más grande está en Piura, ¿no es cierto? La de Piura, a ver, ¿quién me dice de Piura? ¿Ah? ¿No hay nadie de Piura? Sí hay. Sí hay. Pero bueno.
Entonces, ya saben por qué. Sí, el de Sechura, pues claro, claro, ¿no es cierto? Eso era el Perú autóctono, ¿ya? Han estado Pacaicasa, Sechín, ha estado Las Galgadas, ha estado Toquepala, ¿no? Han estado bastantes centros poblacionales, ¿no? O de hombres. Después han venido los pre-incas, y la cultura más antigua es, el estado más antiguo es Caral, pues, ya Caral, que tiene 5.000 años antes de esta época, 5.000 años, ¿no? De antigüedad. Y después vienen los incas, ¿ya? Hasta 1532 que vino Pizarro, ¿no? Dice acá descubrimiento y conquista, no, es descubrimiento e invasión, ¿ya? Esto acá tacho, invasión es, lo que han hecho los españoles es invasión, ¿ya? Después ya viene el virreinato, la emancipación, lo que hicieron los peruanos por zafarse de los españoles, ¿no? El primero fue Túpac Amaru, que hizo una revolución bien sentida por todos, ¿ya? Que lo mataron, descuartizándolo, horriblemente lo mataron, hasta que llegó a la independencia, ¿no? Miren acá, esto de acá, esta es una versión de historia, ¿ya? Autóctono, colonial, independiente, que yo no la comparto, por eso estoy diciendo que esto no es. Ahorita le voy a decir a otra que sí comparto, ¿ya? Solamente decirle que la independencia se llegó en 1821, no, fue en 1824, el 9 de diciembre, que se logró la independencia de Perú. ¿Verdad o no? ¿Ah? ¿Verdad o no? ¿O fue el 28 de julio? ¿Cuándo es la independencia? Díganme algo. 28 de julio, profesor. 28 de julio de 1821, profesor. A ver, yo les digo ya. El 28 de julio de 1821, don José de San Martín proclamó la independencia. Y la proclamación es solamente decir, yo te juro que va a llegar la independencia de Perú. Te prometo que voy a llegar a la independencia de Perú. Es más, él todavía la proclamó la independencia 4 veces ese día aquí en el Perú, en Lima. El 28 de julio, a las 12, en la Plaza de Armas. Después, en Girón de la Unión, ahí donde está la parroquia esta del Padre Urraca al frente, ahí estaba, proclamó la independencia. Otro es en la Iglesia del Carmen, y la otra es en la Plaza de la Inquisición, donde es el Congreso de la República. 4 veces, ¿sabe por qué? Porque ella proclamó la independencia solamente con unos cuantos habitantes, y eran criollos todos. Los del Perú, los oriundos, no sabían nada de lo que pasaba, porque ellos tenían la memoria atrofiada. Ya saben, los españoles sacaron todo. Entonces, el 28 de julio de 1921 solamente fue una proclamación. La verdadera independencia del Perú, ¿no? Independencia entre comillas, fue el 9 de diciembre de 1824, después de la batalla de Ayacucho. Ahí, el general Canterac, ¿ya? Con Sucre, firmaron la independencia. El Perú quedaba libre del yugo español. Y entonces, los españoles dejaron el Perú, ¿no? ¿Y a quiénes le dejaron? ¿Ah? ¿A los peruanos? No. Le dejaron a sus hijos, a los criollos. A ellos le dejaron todo el Perú. Y eso es lo que el Perú ellos lo tienen, ¿no? Recién, con Toledo y algunas personas, ¿no? Y Castillo, algunas personas que son de Perú. Pero ellos han sido los que
los que han saqueado al Perú, han seguido saqueándolo. Llega la independencia del Perú y los peruanos seguían pagando impuestos. Pagando impuestos. Los negros, los esclavos, seguían esclavos hasta 1850. ¿Qué independencia del Perú es esa? O sea, hablar de la historia del Perú, a mí me desespera porque todo es mentira acá en el Perú. Hay que ver la historia cómo ha sido. Por eso les digo, ¿no? Ustedes van a trabajar conmigo este bimestre, pero va a ser para hacer la historia, pues. ¿Les parece bien o no? ¿O quieren que les engañe también? ¿Ah? Historias. Profesor, Claro. recalcando, ¿no? Hay un dicho que dice, extranjero en tu propio país. Eso es lo que nosotros Habíamos éramos, dicho ¿no? antes, pues, claro, sí, pero acá pues, los criollos, porque ellos han sido los que han hecho la independencia, ¿ya? Los criollos, ¿ya? Eran hijos de españoles, ¿no? O sea, nacidos en el Perú, y ¿por qué prefiere comunicación? ¡Ay, de! ¿Por qué prefiere comunicación? Disculpe, bro. Como estoy acostumbrada siempre a apagar el micro. Disculpe. ¿Es más explícito en comunicación? ¿Soy más explícito? No creo, ¿ah? No creo. Ahora Historia es más bonito. me van a ver ahora en historia, ¿ya? Historia, geografía es más bonito. No, yo le dije, lo que pasa es que siempre apago el micro por alguna interrupción que haya. Ya. El 9 de diciembre firmó la capitulación, claro, y se consolidó la independencia de Perú. Recién el 9 de diciembre ha sido así, ¿ya? Listo. Ya después vamos a hablar de eso, ¿ya? Ahora solamente quiero hablar de las fuentes de la historia, ¿ya? Porque ahí todavía quedan 10 minutos nomás, ¿ya? Acá está, ¿ya? Mira, la periodificación de la historia, ¿ya? Una la hace John Rowe y Luis Lumbreras, ¿ya? John Rowe planteó su periodificación teniendo en cuenta la evolución de la cerámica y Lumbreras teniendo en cuenta los factores económicos y sociales, ¿ya? John Rowe dice el precerámico, el inicial, el horizonte temprano, intermedio, el horizonte medio, el intermedio y el horizonte tardío. Esos tres términos horizonte y los términos intermedios tienen su razón de ser. Horizonte es cuando la influencia de las culturas ha abarcado a todo el Perú, ha hecho una influencia panperuana, o sea que han intervenido a todo el Perú. En cambio, los intermedios, los intermedios temprano y tardío, solamente han tenido una influencia regional en una región. Por eso acá, ¿ya? Acá en este periodo inicial tiene la cultura Caral, la cultura Sechín, Cupisnique, qué sé yo, ¿ya? Pero el horizonte temprano tiene la cultura Chavín y Paracas. Chavín y Paracas. El intermedio, esta de Chavín y Paracas influenciaron a todo el Perú, ¿ya? Por ejemplo, una cosa que ha llegado hasta Tahuantinsuyo, el dios de las lágrimas, el dios llorón, que después se llamó el dios Viracocha, ¿ya? En el intermedio temprano, las culturas han influido a su región nada más, ¿ya? Por ejemplo, ahí ha sido la cultura mochica, ¿ya? La cultura nazca, ¿ya? Entonces, estas culturas han influido en su sitio. Por ejemplo, la mochica, en el norte, ha influido, por ejemplo, en la metalurgia. Ellos son buenos metalúrgicos. Han hecho los guacos retratos, ellos, ¿ya? Y la Periodificación de civilización india, John Gome, Rowe. Planeos, periodificación, intermedia en su cuenta hizo la cultura Luis Nazca influyó con su periodificación, planeando en cuenta de los factores económicos sociales.
A ver, ¿Sí o no? el horizonte medio es las culturas que han influido en Perú. Por ejemplo, dos culturas estuvieron acá. Las culturas Huari y Tiahuanaco, ¿ya? Huari, por ejemplo, tiene los andenes, tiene el Aríbalo, ¿ya? Tiene, la cultura Huari, por ejemplo, tiene la construcción de las casas con carreteras, con pistas y avenidas y calles, ¿ya? Y el intermedio, todas las culturas que comienzan con Chavín, Chimú, ¿ya? Y el horizonte de Río es el Tahuantinsuyo, ¿ya? Ahora, Luis Guillermo Gumberas lo hace en esta forma: lístico, arcaico, formativo, desarrollo de las regiones, el Imperio Huari, estados regionales y el Imperio de los Incas, ¿ya? Finalmente, la división científica del Perú. Esta es la verdadera, pues. Miren, la etapa autónoma y etapa de dependencia. Esta es. La etapa autónoma, hasta 1532, nosotros decidíamos en el Perú. Nadie más. Pero en la etapa de independencia, de la dependencia, está desde 1532. Desde que llegó Pizarro con España, ha venido dominando al Perú, Inglaterra, Estados Unidos, ahora China, Japón. Está metido Alemania, Francia, Holanda. Ustedes saben que en el mar peruano vienen saqueándolo a su gusto los holandeses, los japoneses vienen con unos barcos tremendos, ¿ya? Y se llevan la corvina, la cojinova, los pescados que son caros. ¿Acá ustedes comen cojinova acá en el Perú? ¿O corvina? No, no. Acá se come solamente jurel y bonito. ¿Ya? Esos pescados no los quieren allá. ¿Y por qué se lo llevan? Porque Perú se los da. Las minas, el Perú se los da. En el oriente, la tala de árboles es tremenda. Es tremendo. Por eso vamos a llevar este curso de historia para analizar todas esas cosas que hemos visto, ¿ya? Y poner pues sobre el tapete por qué el Perú está así. ¿Les parece? Díganme algo. Pero me han hecho sentir mal ustedes porque alguien me ha dicho de que yo mejor hago comunicación. Así No, profesor, disculpe. Está entendible, maestro. Lo que pasa es que mi hijito me preguntó de comunicación. Ah, ya. Entonces yo por eso apagué el audio. No, pero explica muy bien, profesor, historia. De verdad que sí. No, yo soy profesor de historia más bien. Eso es lo que le iba a decir. Me parece que el profesor es su especialidad historia. Sí, es historia, ¿ya? Que entro a la comunicación, sí, ¿ya? Sí, entro a la comunicación, pero mejor me explayo en historia. Historia está más bonito, profesor. Sí, profesor. Es más bonito, van a ver que hay cosas que vamos a descubrir, a saber, ¿no? Por ejemplo, las elecciones de los presidentes de antaño eran cosas terribles, ¿ya? Ya, profesor. No, este curso le enseño mejor, ¿ya? Sí, profesor, este curso. Y no saben que en el cuarto ciclo me han dado deliberación y participación, que es también de historia, ¿no? Así que voy a estar en el cuarto ciclo y en el sexto, ¿ya? Los días lunes. Ayer está con ellos, ¿ya? PPT, la clase ya están ya. Ya le mandé los PPTs a la señorita Heidi y ella ya seguramente los colgará, ¿ya? Bueno, chicas. ¿Va a ser otra plataforma ahora? Porque todavía sigue igual.
que el anterior. Aún no envían el link de la asistencia, profesor. El link de la asistencia ya se encuentra le van a en pasar, el ya, grupo ya le van a- general. Y Ya le van a apenas pasar ya. terminando la clase, les estoy enviando el link para que ustedes puedan registrarse. Ahí está, ¿ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya? Así que, chicas, chicos, ¿hay chicos? Yo no he escuchado ningún chico. Puras mujeres. Pura mujer. No importa, no importa. Es bueno que estén las chicas para que Mujeres al aprendan poder. la historia del Perú y que arreglen este Perú como está, ¿ya? Como está, ¿ya? Bueno, chicas, nos vemos la próxima semana, ya con un tema, pero ya vamos a entrar de frente a la historia. Historia, ¿qué más es? Historia, sociedad y diversidad, ¿ya? Profesor, buenas Dime, noches. Disculpe, dime, ¿habrá Danitza. tarea? No, tarea no hay, solamente quiero que si lo van a copiar, ¿no? Hagan mapas conceptuales, mapas semánticos, ¿no? De las cosas, y lo van a, lo tienen en su cuaderno, porque seguramente no van a haber clases presenciales con ustedes, pero algún día me encontraré con ustedes y quiero ver sus cuadernos. Sí, profesor. Sí, profesor, gracias. Ya, gracias a Ya, ustedes. profesor, disculpe, no escuché bien. Vamos, tenemos más tarea, no escuché bien. No hay tarea, ¿ya? No hay tarea. Solamente que aprendan, pues, las cosas que se ha dado hoy día. Hacer mapas conceptuales. ¿Ya? Así para aprender. Lo que han hecho ustedes, han compartido sus experiencias, su vida, ¿no? Eso es más bonito. Ese queda más en la cabeza, en el corazón, ¿ya? Han aprendido de la fuente de la historia mejor que se los digan, ¿no es cierto? ¿Saben lo que es la historia? Sí lo saben. O sea, las cosas se han dado porque ustedes lo han hecho así. Yo no he hecho nada, ¿no? Así que nos vemos. Chao. Ya, profesor. Ya. Profe, no deja tarea, ¿no? Ah, profesor, Tarea no hay. Profesor, hasta la próxima clase. Hasta la próxima. Gracias, Chao. profesor. Buenas noches. Gracias, profesor. Chao, bendiciones. Chao, compañeras. Chicas, ahora tenía para asistencia. Compañeras, disculpe, ¿el link de asistencia recién va a enviar? Sí, Eso lo sacas del WhatsApp. General. Ahí lo encuentras. Está ahí como anteriormente en el grupo general, lo encuentras, compañera, como siempre. Claro, apretas los tres puntitos y ahí salen. ¿Cómo? Ahí sale la... Sí, ya enviaron ya. Sí, ya enviaron. Hola. Sí, solo mis polos, faltan mis pantalones y sábanas. La asistencia, porfa, ¿dónde lo veo? Ya está libre, ¿no? ¿De WhatsApp? Ya. Por favor, revisen y se registren. Compañera, la información. Estaba comentándole a... En el grupo del WhatsApp, esta compañera... Aprieta los tres puntitos en el grupo de WhatsApp. Dice Instituto Rockefeller. Apretas a lo que está a la derecha los tres puntitos. De ahí apretas, sale. Ahí sale pues, toda la información y sale el link del registro.
de asistencia del WhatsApp. Voy a cerrar esta reunión para que puedan ingresar a la siguiente. Les estoy enviando el link para la siguiente clase, chicas. No.